¿Cómo funciona la acupuntura? Esta es una pregunta que se hacen todos los terapeutas y también la mayoría de los pacientes que vienen a nuestras clínicas. ¿Cómo le contarías a un paciente cómo funciona la acupuntura? Aquí hay varias opciones. La opción 1 es hablar sobre Yin Yang, 5 elementos, la teoría de los meridianos. Todo esto está muy bien. Hay un tipo de paciente al que le gusta que le hables en estos términos de medicina china. Es un paciente que quiere aprender y que confía en la medicina china. Tener este tipo de pacientes es particularmente divertido porque cuando me pasa a mí me puedo explayar, puedo hablar de la cosa que más me apasiona en el mundo, de la medicina china. Pero no estamos en la consulta para hablar de lo que nos gusta, estamos para ayudar a las personas. Así que ante este tipo de pacientes explica todo lo necesario, pero no te vengas arriba y recuerda que el paciente está allí para que le ayudes y por eso te paga, no para escucharte. ¿Sí? Está bien hablar de Yin Yang, de 5 elementos, de todas estas estructuras, todo este montaje que tenemos aquí dentro de nuestras mentes. La opción 2 es lo que hacemos normalmente. A la mayoría de los pacientes no les interesa nada que hables de cosas inventadas, como el Yin Yang, como los 5 elementos, porque sí, querido terapeuta, amigo mío, el Yin Yang, los 5 elementos, los 6 meridianos no existen. No existen. Y eso también, por si algún paciente despistado está por ahí mirando este vídeo. Yin Yang, 5 elementos, no existen. Son simplemente unas estructuras mentales que construyeron los chinos antiguos y que ayudan, eso sí, ayudan a comprender cómo funciona el mundo y ayudan a comprender cómo funcionan las enfermedades de nuestros pacientes y, por tanto, ayudan a tratar esas enfermedades. Pero Yin Yang, 5 elementos, 6 meridianos no existen. ¿Vale? Entonces, la mayoría de los pacientes no quieren oír hablar de eso porque suena como muy bizarro, muy raro, ¿no? Por eso debemos buscar otro paradigma. Después de hablar de cables eléctricos con electricistas, hablar de software con informáticos, me he dado cuenta que necesitamos un marco común, ¿sí? Alguna cosa que todas las personas entendamos, aunque sea superficialmente, y que nos sirva de referencia. Este marco común es el que te diré dentro de un momento, pero el que no creo yo que sea un marco común es la medicina moderna. Quiero decir, hablar de hormonas o de recuento de hematíes, aunque todo el mundo conozca estas palabras, tal vez no es un marco común. ¿Por qué? La mayoría de personas que no se dedican a la salud y muchas de las que sí se dedican a la salud no saben perfectamente cuál es el papel de las hormonas. Así que decirle a tu paciente que la acupuntura funciona porque regula las hormonas es como decirle que la acupuntura funciona porque regula Yin Yang, ¿sí? Las hormonas, naturalmente, no es una invención, no es una estructura inventada, como sí lo es Yin Yang, pero tampoco es algo plausible y algo que puedan comprender y que puedan de alguna manera comprender y palpar de una forma más evidente, ¿vale? Por eso yo no recomiendo utilizar el paradigma de la medicina moderna como referencia para explicar la acupuntura. Yo propongo otro marco, y este marco es la naturaleza. Porque aunque nuestra sociedad vive de espaldas a la naturaleza, no podemos escapar de ella. Y todos sabemos lo que es el fuego, lo que es el agua, y que, por ejemplo, si tenemos una madera, una puerta de aglomerado y la sumergimos en el agua, esta madera de aglomerado se hincha, ¿sí? Se ensancha. Todo el mundo puede ver esto y lo puede haber experimentado. Las cosas llenas de agua se ensanchan, las cosas secas se reducen de tamaño, ¿vale? Las cosas muy calientes también se expanden, las cosas frías se vuelven duras, ¿sí? Esto es algo que puedes experimentar en tu cocina, ¿no? Entre la nevera y el horno microondas puedes experimentar todos esos fenómenos, por tanto es algo que puedes palpar y que puedes entender. Por eso utilizo yo este tipo de metáforas con mis pacientes. Cosas sencillas que todo el mundo pueda comprender
y que puede haber experimentado alguna vez. Bien, ya tenemos la naturaleza como marco. Ahora, la pregunta del millón es ¿cómo narices funciona la acupuntura? ¿Qué pasa cuando se inserta una aguja de la acupuntura? ¿Cuál es el mecanismo que explica aquello que pasa? Pues bien, con la acupuntura se insertan, o no, a veces ni siquiera se traspasa la piel, finísimas agujas en el paciente sin inyectar nada. Punto número 1, no inyectamos ningún líquido, nada, no se inyecta nada, es simplemente un pedacito de metal, es un pedacito de metal previamente esterilizado que atraviesa la piel o no. Y esto provoca unas reacciones, tanto químicas como físicas, y con efecto tanto a nivel local del lugar donde se pincha, como a nivel distal del lugar donde se pincha, como a nivel sistémico. Algunos órganos funcionan de forma diferente después de insertar las agujas y estimular el punto o la zona de una forma determinada. Esto es simplemente así. No es discutible, ya se ha visto, de lo que estamos hablando es cómo entendemos el mecanismo, cuál es el mecanismo por el cual funciona la acupuntura. Pues bien, en los últimos tal vez 100 años han aparecido 3 grandes teorías y vamos a explicarla una a una. La que me gusta más a mí, la que explico más es la última, por eso la dejo para el final. La primera teoría es la teoría del sistema nervioso. Se consideraba que las agujas de acupuntura estimulaban el sistema nervioso y esto explicaba los efectos locales porque se toca un nervio o su alrededor, por tanto, ese nervio envía señales eléctricos al tejido, distales por la circulación, por el lugar por donde pasa ese nervio, y sistémicos porque todos los nervios están de alguna forma interconectados. Bien, esto explica el efecto analgésico de la acupuntura, porque sí, la acupuntura quita el dolor, la acupuntura no duele, o no debería doler, la acupuntura no duele, quita el dolor, tiene un efecto analgésico. ¿Vale? Pero lo que pasa es que la teoría del sistema nervioso no explica a veces la sensación de irradiación que aparece al estimular un punto y que no siempre sigue el recorrido del nervio. Por tanto, esta teoría, aunque es interesante, aunque es cierta de alguna forma, no explica completamente el funcionamiento de la acupuntura. Así que apareció otra teoría, que es la teoría de la circulación de la sangre. Igual que los nervios, la sangre circula a través de unos vasos sanguíneos, arterias, venas, etcétera, etcétera, y se consideró que la acupuntura tiene relación con esta circulación de la sangre, ya que se ha comprobado que la acupuntura mejora la circulación de la sangre, tanto a nivel local, allí donde se pincha donde se pincha la aguja, la sangre circula mejor, el tejido recibe mucha más irrigación sanguínea, como también a nivel sistémico. Hay aumento de la irrigación sanguínea, aumento y mejora de la eficacia de la irrigación sanguínea, no solo a nivel local, sino que a nivel de todo el cuerpo, en zonas alejadas de la punción. Esto está bien. Pero pasa lo mismo que pasaba con la teoría del sistema nervioso. No sigue esta sensación, estos cambios físicos en los vasos sanguíneos, no siguen perfectamente la circulación. Por tanto, no podemos pensar que la acupuntura se propaga a través de los vasos sanguíneos. Sí, la acupuntura mejora la circulación de la sangre tanto a nivel local como a nivel sistémico, pero no es lo único. La última teoría, la que más me gusta a mí, es la teoría de la fascia o del tejido conectivo. Durante los últimos siglos, la gran estructura casi completamente olvidada y ninguneada del cuerpo humano
son lo que llamamos fascias, el tejido conectivo. Los grandes anatomistas del siglo XVII, XVIII, que separaban las vísceras, los órganos, los tejidos, los huesos, siempre cortaban y se dejaban el tejido conectivo como un tejido de relleno, un tejido simplemente de soporte, y no le daban demasiada importancia. Pero esto ha cambiado en los últimos años. Se ha visto que el tejido conectivo tiene una gran influencia en la fisiología humana. Para que nos entendamos, el tejido conectivo es como el film transparente que pones a los alimentos para guardarlos a la nevera, para que no le entre el aire y no se pongan malos tan rápido, ¿sí? Este film, que es un poco así, es muy fácil de ver este tejido cuando tienes un pedazo de carne cruda, y es este tejido transparente que hay entre medio de las capas de los músculos. El músculo es la carne, y que en crudo es relativamente difícil de cortar comparado con lo que es la carne en sí, lo que es el músculo, ¿vale? Entonces, este envoltorio que envuelve el músculo, el hueso, los órganos, los vasos sanguíneos, los nervios, todo y cada uno de los tejidos del cuerpo están envueltos por este sistema, este fascia, este tejido conectivo que no tiene forma, sino que toma la forma de aquello que envuelve y que conecta, ¿sí? Conecta como si los órganos, vasos, nervios, huesos, etcétera, fueran archipiélagos, si fuera todo un archipiélago, y el mar que envuelve todas estas islas, que son cada uno de los órganos y los huesos y todo esto que te he dicho, pues está este tejido conectivo, ¿sí? Que conecta de alguna forma, que sostiene, que mantiene la posición, que mantiene el lugar, y es el lugar donde pasan los vasos sanguíneos, donde pasan los nervios, etcétera, etcétera. Pues bien, a principios de este siglo XXI, sobre el 2004, se empezaron a publicar unos artículos que demostraban, a través de unos estudios, que los puntos acupunturales, los lugares donde los acupuntores utilizamos para pinchar, son lugares donde este tejido conectivo se repliega sobre sí mismo, y son lugares donde hay mayor cantidad de tejido conectivo que en todos los lugares de alrededor. Así que, de alguna forma, la doctora Langevin, que fue quien nos habló de esto, sobre el 2004, 2005, 2003, así empezaron a aparecer los artículos de este grupo de estudio, demostraron que, al menos en muchos puntos de acupuntura, el tejido conectivo era más abundante. También demostraron que la sensación de irradiación que se produce con la acupuntura se podría explicar a través de la reacción química causada por la inserción de la aguja metálica en este tejido, que esto provocaba toda una reacción química en cadena que se propagaba a través de este tejido, y esto explicaría estas sensaciones que aparecen con la acupuntura, que a veces esa sensación no es siempre la misma, a veces va por aquí, a veces va por otro lado, a veces va por otro lado, y esto se explicaría por la reacción química que produce en este tejido, ¿vale? Es un tejido que no tiene forma, que toma forma de aquello que envuelve, que es difícil de elongar, como el papel film transparente, que antes de que lo estires mucho se rompe, y que es duro de cortar, ¿vale? Y por otro lado, pasa una cosa muy interesante. Igual que este film transparente, que este plástico film transparente, se apelmaza, se pega. Seguro que tienes esta experiencia. Coges el papel film y como toque una lámina con otra, se queda pegado allí. Pues esto pasa un poco lo mismo. Este tejido, cuando no está bien nutrido, cuando no está funcionando correctamente, se acorta, se apelmaza, se endurece, ¿sí? Cuando le faltan nutrientes o cuando no tiene una buena movilidad, ¿sí? Se encoge en un lugar determinado. Y luego pasa
como cuando tienes una manta demasiado pequeña y quieres taparte. Entonces, si tiras la manta para taparte la cabeza, te destapas los pies. Si quieres taparte los pies con la manta baja, ¿no? Entonces, esto explicaría también por qué los puntos de acupuntura pueden trabajar de forma distal. Porque si yo tengo la manta aquí arrugada y los pies al aire, porque la manta no llega, si yo consigo deshacer este nudo y ensanchar y relajar, esta manta naturalmente bajará hacia abajo y me tapará los pies. Directamente se expandirá. Y esto es un poco lo que pasa, cómo reacciona el cuerpo cuando pones una aguja de acupuntura en la fascia, en este tejido. Y esto es maravilloso. Lo que pasa es que cuando pones una aguja metálica justo en este tejido, de una forma muy concreta, este tejido se relaja, se expande, deja de estar encogido, se desapelmaza, ¿sí? Y esta es la maravilla, desde mi punto de vista, de la acupuntura. Cuando este tejido que envuelve los órganos se relaja, se dilata, deja de estar encogido y apelmazado, el músculo tiene más espacio para contraerse y expandirse. El vaso sanguíneo tiene más espacio para contraerse y expandirse, para moverse. El nervio deja de estar aprisionado. Y esto provoca mayor circulación de sangre, mayor movilidad de la musculatura, mayor relajación del sistema nervioso al no estar comprimido. La maravilla de la acupuntura. Porque sí, la acupuntura no es mágica, tampoco es algo de chamanes locos ni de descerebrados. Simplemente, físicamente, la inserción de la aguja en el cuerpo produce un efecto físico, ¿sí?, y químico en un tejido particular, que es la fascia, y esto desencadena toda una serie de efectos, tanto físicos como químicos. Físicamente se relaja, químicamente cambia para que toda la fascia se desapelmace y funcione mejor. ¿No es maravilloso? Bueno, cuéntame qué te parece. Si eres terapeuta de medicina china, lo primero que deberías hacer es suscribirte a mi canal de YouTube, si no te has suscrito ya. Luego, otra cosa que puedes hacer es ir a mi página web www.academiayinyang.eu y suscribirte a mi lista de correos. ¿Por qué? Porque en mi lista de correos electrónicos mando mails varias veces por semana, es donde comparto el contenido más exclusivo. Así que te espero allí. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.